regreso con la clase número 3 de Daniel. La palabra es a partir de capítulo 1, versículo 14. Comenzaremos estudiando Daniel capítulo 1, versículo 14. Leamos los versículos 14 y 15. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Los 10 días de prueba los puede superar si pone todo el esfuerzo humano, y 10 días significa que hay un límite de tiempo para la prueba, así que debe soportar bien el tiempo de prueba que Dios dispone. Daniel, después de pasar los 10 días de prueba, pudo soportar con mayor facilidad los 3 años. Así que pasados los 10 días de prueba, pudo sobrellevar más fácilmente el resto de los años. Durante 10 días, Daniel y los 3 amigos comieron solo verduras, mientras que los otros compañeros comieron de la comida de la mesa del rey. Pero el semblante de Daniel y los 3 amigos era más sanas y hermosa que la de ellos. ¿Cómo es que tuvieron mejor semblante si solamente habían comido verduras? Porque ellos tuvieron paz en su corazón, porque estuvo el consuelo y el poder de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Esto sale de paz espiritual. Es la obra que sale del corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13, versículo 17. La paz interior se refleja en nuestro rostro. Dios cuidó a Daniel y a los 3 amigos. Obró con poder. Daniel y los 3 amigos tuvieron abundante paz interior. Por eso sus semblantes estaban más radiantes. Dice que el rostro del diácono Esteban parecía el rostro de un ángel. Por eso el rostro de Daniel y los 3 amigos estaban brillantes. Versículo 16. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Daniel y los 3 amigos cuidaron la fe, guardaron la fe. Versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. Dios les concedió especial gracia a ellos. ¿Cuál es la recompensa de haber vencido la prueba? ¿Cuáles fueron los beneficios para Daniel y los 3 amigos? Primero, obtuvieron sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Obtuvieron talentos. Así,
A través de conocimientos de la fe, también adquirieron conocimientos del mundo. Como ellos procedieron con fe, también obtuvieron percepción espiritual. Tuvieron sabiduría e inteligencia de Dios que sobrepasa lo humano. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Este es un conocimiento que sale de muchas experiencias espirituales de fe. Este es un conocimiento diferente que lo distingue de los amigos del mundo. Es conocimiento que Dios da. Es el conocimiento de conocer a Dios. Segundo, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Dios le dio a Daniel especial entendimiento para comprender las revelaciones. Que pudiera entender la voluntad de la Escritura y la voluntad de Dios. Esto es, entender el conocimiento acerca de Dios y el conocimiento de los sucesos futurísticos. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios revelaba su voluntad por medio de sueños, visiones o hablándole. Sueños, visiones o hablándole. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios revela su voluntad por medio de la palabra bíblica. Mateo capítulo 24, versículo 15. Así que Daniel tuvo conocimiento para entender revelaciones especiales. Tercero, los beneficios que tuvieron fueron más excelentes sobre los demás. Versículo 18. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Ellos fueron llamados ante la presencia del rey. Versículo 19. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey probó a todos los que estaban presentes, pero Daniel y los tres amigos fueron más sobresalientes que los demás. Por tanto, el rey Nabucodonosor los puso a los cuatro a su servicio. Versículo 20. El rey los entregó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que todos los magos y hechiceros de su reino. Versículo 21. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Así que, en tercer lugar, los beneficios que podrían tener a los que vencen las pruebas es que los pondrán sobre otras personas. Ellos fueron 10 veces más sobresalientes que los magos y hechiceros. Esto es porque pasaron la prueba. Esto es porque habían vencido la prueba. Si caen en la prueba, se vuelven insensatos. Si nosotros obedecemos la palabra y vencemos la prueba, nos volveremos más sabios. Daniel fue engrandecido en la vida secular también.
y se volvió el jefe entre los sabios. Capítulo 2, versículo 48, capítulo 4, versículo 9. De esta manera, Daniel fue destacado espiritualmente y también en la vida secular. Fue bendecido para que les fuera bien en lo espiritual y en lo humano. Por tanto, si nosotros cuidamos bien la fe, Dios nos bendecirá espiritual y humanamente. Versículo 21. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Daniel se quedó hasta el primer año del rey Ciro. El primer año del rey Ciro. Esto es el año 538 a.C. Año 538 a.C. Este año el pueblo de Judá regresó a su tierra natal después de haber estado 70 años de cautiverio. Fue el primer regreso al país después del cautiverio. Este año fue el año que Babilonia queda destruido y comienza el surgimiento de Medo-Persa. En ese tiempo, Daniel tenía más de 80 años. Hasta ese momento, Daniel había sido un hombre próspero. Daniel prosperó tanto en el tiempo de Babilonia como en el tiempo de Medo-Persa. Daniel había sido llevado cautivo, pero cuidó su fe. Por eso Dios les dio a Daniel y a los 3 amigos sabiduría e inteligencia. Y también los destacó secularmente para que pudieran servir al rey. Continuamos con el capítulo 2 de Daniel. El tema central del capítulo 3 es los ídolos en el sueño. Primero, predice el futuro por medio del sueño. Versículo 1. Segundo, las personas no pudieron entender ni interpretar el sueño. Versículo 2 al 13. Tercero, solo es interpretado por Dios. Versículo 14 al 19. Cuarto, alaba y predica de Dios. Versículo 20 al 30. Quinto, imágenes de estatua que vio en el sueño y su conclusión. Versículo 31 al 35. Sexto, Daniel le dice al rey la interpretación del sueño. Versículo 36 al 45. Séptimo, el rey alaba a Dios y exalta a Daniel. Versículo 46 al 49. Leamos el versículo 1. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Dijo que era el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor. En el reino de Babilonia, cuando cuentan el año del reinado, lo hacen contando el año de ascensión al trono. Luego de ese año viene el primer año, segundo año y así sucesivamente. El año de ascensión al trono es el año que sube como rey.
años de ascensión al trono, entronización. Primero está el año de ascensión, luego viene primer año, segundo año, etc. Por eso aquí el segundo año de Nabucodonosor, en cuanto al tiempo de entrenamiento para Daniel y los 3 amigos, era el tercer año. O sea, en cuanto al tiempo de entrenamiento para Daniel y los amigos, es el tercer año. En ese año el rey Nabucodonosor tuvo sueño. Versículo 2. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunido ya en la presencia del rey, versículo 3, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Versículo 4. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Después de que el rey Nabucodonosor soñó, llamó a los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino. Pero el rey Nabucodonosor soñó, pero se lo había olvidado. Por eso quedó perturbado. Y le dijo a los magos, astrólogos, que interpretara el sueño. Los magos y los hechiceros, los sabios y los hechiceros le dijeron al rey Nabucodonosor. Les dijo: cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey no se acordaba del sueño y se puso a preocuparse. Versículo 5. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. El rey Nabucodonosor dijo que si no le interpretaba el sueño, los iba a matar a todos. El rey Nabucodonosor fue un dictador, un rey muy malo. Él ni le dijo el sueño, pero quiso que lo interpretara. Y le dijo que si no les interpretaban el sueño, los iba a matar a todos. Pero si le interpretaban el sueño, les iba a dar regalos y recompensas. En ese momento, los siervos le dijeron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. En ese momento, el rey Nabucodonosor dijo: mi decisión ya está tomada, eso ustedes bien lo saben, por eso quieren ganar tiempo. Pero este sueño no es algo normal, un sueño terrenal. Esto no es un sueño común. Este sueño era una revelación especial de Dios. Dios, para mostrar el futuro, hizo que el rey Nabucodonosor soñara ese sueño. En el Antiguo Testamento, Dios revelaba su voluntad por medio de sueños, visiones, o les hablaba. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios revela su voluntad por medio de la palabra de la Biblia. Aquí dijo: por eso quieren ganar tiempo. En el versículo 8 dijo: por eso quieren ganar tiempo. Esto significa
Ustedes quieren pedir más tiempo. Significa que quiere extender el tiempo de castigo. Que quieren extender el tiempo del castigo. Versículo 11. Lo que su majestad nos pide raya de lo imposible, y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Los magos y los hechiceros le dijeron al rey, raya en lo imposible. Dijo también, y nadie podrá revelárselos, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Por eso el rey se enojó tanto que ordenó matar a todos los magos, astrólogos y sabios. Así que estaban por morir Daniel y los 3 amigos también. Ellos también estaban en peligro de morirse. Versículo 14. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sábilos babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Versículo 15. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, versículo 16, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia al comandante de la Guardia Real que se llamaba Arioc. Daniel le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Daniel se dio cuenta de que no era un sueño normal. Daniel supo que era sueño que Dios había dado. Supo que era una revelación especial. Por tanto, Daniel se dio cuenta de que solamente Dios puede darle la interpretación del sueño. Daniel comprendió que podía interpretar el sueño si Dios se lo revelaba. Amós capítulo 3, versículo 7. Ahora todos los sabios estaban por morir. Si Daniel no llegaba a comprender la revelación especial, iban a morir todos. Si Daniel no le interpretaba el sueño, todos los magos y hechiceros y sabios morirían. Daniel, tomando responsabilidad de su llamado, quiso interpretar el sueño. Y Daniel dócilmente fue a ver al comandante de la Guardia Real que se llamaba Arioc. Proverbios capítulo 15, versículo 1. En el versículo 16 dijo Daniel, le pido tiempo para poder interpretarle su sueño. Versículo 17. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Daniel después volvió a su casa y les contó a sus amigos y se pusieron a orar todos juntos. Daniel creyó en la respuesta de la oración. Es importante orar solo, pero también es importante orar juntos. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Esther también pidió oración por 3 días para que intercediera a los judíos cuando ella tuviera que presentarse ante el rey.
Nosotros debemos esforzar en oración para buscar la voluntad de Dios. Debemos orar con todo el corazón. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3. Por eso Daniel y los 3 amigos oraron fervientemente para que les revelara el significado del sueño. Versículo 18. Al mismo tiempo les pidió que implorara la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Daniel no deseó que muriera sus 3 amigos, así tampoco que perdiera la vida los otros sabios. Esto tuvo actitud de misericordia y amor hacia sus compañeros. Daniel tuvo compasión de otras personas que no creían. Versículo 19. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Dios le enseñó acerca de la revelación a Daniel mientras él estuvo despierto. Dios le reveló a Daniel acerca del sueño de Nabucodonosor. Por tanto, Daniel agradeció, alabó a Dios por la gracia. Versículo 20. Y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Daniel agradeció a Dios primeramente. Daniel se puso muy contento y agradecido por haber enseñado el significado de la voluntad de Dios. De esta manera, nos pondremos contentos y agradecidos cuando descubrimos la voluntad de Dios. Nuestro Dios es Dios de sabiduría y poder. Él es Dios de poder. Versículo 21. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Nuestro Dios cambia los tiempos y las épocas. Dios puede poner y deponer a los reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Dios también revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que se oculta en las sombras. Dios enseña acerca de la obra de la salvación de la humanidad. Dios gobierna el levantar y la caída de las naciones y enseña que levantará el reino de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 5. También en el versículo 34 y 45 habla acerca del Mesías. Versículo 23. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel alabó al Dios de las naciones.
Esto señala las ideas de pacto para con Dios. Como el pacto que hizo Dios con Abraham, Jacob e Isaac, Dios levantará el reino del Mesías. Daniel alabó y agradeció por esto a Dios. Versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arión, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Daniel pidió a Arioc. Daniel le pidió: no mates a los sabios babilonios. Dijo: llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Daniel tuvo un corazón de amor por el prójimo. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Capítulo 5, versículos 44 y 45. Daniel tuvo compasión por las personas, tanto creyentes como no creyentes. Versículo 25. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo que le iba a interpretar el sueño. Versículo 27. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Daniel dijo: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle. El hombre no puede entender la revelación de Dios. Versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Únicamente Dios, que está en los cielos, puede revelar lo escondido. Daniel nunca se automencionó. No se hizo alarde de sí mismo. No se presentó a sí mismo. Él solo presentó a Dios. Juan 3:30 está señalando que solo se puede por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Por tanto, está diciendo que la revelación de Dios no puede ser interpretada ni vista por los magos ni adivinos. Solo Dios puede revelarlo. Daniel presentó a Dios, amó a Dios, exaltó a Dios. Aquí dijo lo que vendrá a lugar en los días venideros. Esto significa los últimos días. Los últimos días. Esto significa que Dios mostrará acerca de la promesa de Cristo en los últimos tiempos. Que promete la venida del Mesías. Que en el tiempo del Nuevo Testamento vendría el tiempo mesiánico. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Versículo 29. Allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder.
Versículo 30. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Significa que no fue Daniel quien le revelara el misterio del sueño al rey. Daniel dijo, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad. Significa que Daniel no es más superior que otras personas. Esta es actitud de negarse a sí mismo de Daniel. Él solo reconoció al Señor y solo amó al Señor. Daniel no dijo, yo voy a interpretar el sueño. Daniel dijo que Dios iba a interpretar el sueño. Versículo 31. En su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Dios le enseñó por medio de Daniel el sueño del rey. Le mostró exactamente el sueño del rey Nabucodonosor. Le mostró exactamente el sueño del rey Nabucodonosor. Dijo que el rey Nabucodonosor vio una estatua enorme. Aquí estatua enorme en realidad exactamente es una estatua humana. Tiene forma humana. Por tanto, esto significa que el reino de este mundo es producción humana. El reino de Dios tiene fuente divino. El reino de Dios es producción, fabricación de Dios. Pero este mundo es producción humana. Es humanística. Aunque el mundo sea muy esplendorosa, Dios no lo hizo. Este mundo lo ha hecho el hombre. Esto significa que el representante de las naciones está centrado en el hombre. Está hecho para el hombre, para exaltar al hombre, pero el reino de Dios exalta a Dios. Versículo 32 y 33. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Todo esto representa a las naciones del mundo. Aquí primeramente menciona la cabeza hecha de oro puro. Se refiere a Babilonia. Babilonia estuvo gobernando desde el año 625 a.C. hasta el año 538 a.C. Pasamos. Babilonia existió entre el año 625 a.C. hasta el año 538 a.C. Significa que ese país era fuerte. Segundo, el pecho
y los brazos eran de plata. Esto representa a la nación medo-persa. Año 538 a.C. a 331 a.C. Como la plata es menos que el oro, los medo-persas no fueron tan poderosa como la Babilonia. Tercero, el vientre y los muslos eran de bronce. Esto simboliza a Grecia. Grecia estuvo desde el año 331 a.C. a 63 a.C. Cuarto, y las piernas eran de hierro. Esto simboliza al país de Roma. Roma estuvo desde el año 63 a.C. al año 476 después de Cristo. Roma se dividió en este y oeste en el año 395 después de Cristo, Oriente y Occidente. Roma Oriente y Roma Occidente. Pero el Roma occidental quedó destruido por la invasión de los germánicos de la región del norte en el año 476 después de Cristo. Luego, Roma Oriental fue destruido por los turcos en el año 1453 después de Cristo. Turquía es el antiguo imperio otomano. Roma fue fuerte como el hierro y destruyó a muchos países. Y quinto, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Esto significa que el imperio romano se destruiría y quedaría en varios pedazos. Aquí, oro dijimos que representaba Babilonia. Babilonia utilizó mucho oro. Babilonia utilizó mucho oro para hacer ídolos y estatuas de dioses. La plata dijimos que representaba a los medo-persas. Los medo-persas utilizaron la plata como sus monedas. El bronce dijimos que pertenece a la época griega. Esto es porque en el tiempo griego utilizaron mucho bronce para hacer armamentos. El rey Alejandro de Grecia utilizó bronce para hacer armas. Luego el hierro simbolizaba a Roma. En el tiempo de Roma utilizaron el hierro para hacer armaduras y armas. Así podemos ver que cada vez fueron debilitándose las naciones. Los materiales de uso fueron bajando de calidad. La plata es más barata que el oro.
el bronce más barato que la plata, así fueron debilitándose. Después, al final, viene la época de los 10 dedos del pie. Esto significa que iba a haber muchas fracciones. Después dijo que una parte era de hierro y otra de lodo, tierra, barro cocido. Esto que no se puede mezclarse, es fácil de romperse. Este Roma simboliza también el anticristo de los últimos tiempos. Daniel capítulo 7, versículo 19. Luego, versículo 34, de pronto y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Versículo 35. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Aquí se menciona roca. Aquí la roca simboliza a Jesucristo que vendrá. Esto simboliza la primera venida de Cristo. El capítulo 7, versículo 13, dijo que Jesucristo vendrá otra vez montado entre las nubes. Jesús no solo vino por primera vez, sino que regresará por segunda vez. Por eso al final Jesucristo destruirá a las naciones del mundo y los juzgará. Así que significa que los países del mundo se arruinarían. También significa que los países son cambiantes. Aparecen países como Babilonia, otros como los medo-persas, en algún otro momento griegos y en otros tiempos romanos. Así van cambiando constantemente los países del mundo, van cambiando las potencias y los poderes políticos. Cambian los poderes. Así mientras que vayan cambiando, un día serían destruidos completamente por Jesús. Aquí en capítulo 7, versículo 7, representa a la cuarta bestia como Roma. En capítulo 7, versículo 7 sale la cuarta bestia, pero dijo que era terrible. Esto significa que en los últimos tiempos aparecerá el anticristo, pero vendría Jesucristo y destruiría al anticristo. Y luego levantaría el reino de Dios. En el versículo 25 dijo, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. La roca simboliza a Jesús. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Significa que al final se establecería el reino de Dios. Aquí hay una diferencia entre la estatua y la roca que golpea. Nación de hombre y la nación de Dios. Estatua humana y roca. Lo humano y lo divino. Lo temporal y lo eterno.
Los países del mundo se van debilitando cada vez más, pero el reino de Dios se va fortaleciendo cada vez más. El reino del hombre es temporal y momentáneo, pero el reino de Dios es eterno y lo levanta a Dios. Jesús juzga al mundo y establece el reino de Dios. Por eso dijo que la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Esto significa que al final se establecerá el reino de Dios, es decir, el reino de los 1000 años. Todos nosotros los fieles creyentes somos rocas. Por eso simboliza que los fieles que creemos en Jesús llenaremos todo el mundo. Significa que irá creciendo el número de los que creen en Jesús y llenaría toda la tierra. Y al final entraríamos al reino de los 1000 años y al eterno cielo celestial. Concluimos con la clase número 3 de Daniel. Muchas gracias.